Fuerte para Cecilia. Gracias, Cecilia, por acompañarnos en este momento. Y bueno, vamos a contarles a nuestros visitantes de dónde y quiénes son los que están hoy acá. Y que con esto queremos hacerles un homenaje nacional en todos los lugares donde trabajamos. Acá está la profesora, voy a pedirle que se ponga aquí, Selva Acosta. Ella es la directora de la regional que está en Asunción. El profesor Jorge Ortega, él es de Tomatí, acá en Cordillera. Carmen Caballero, ella viene de San Pedro, de General Aquino, ella que está acá. Del otro lado está la profesora Mari, con su profesora que son de Capiatá. Acá justamente con doña Elsa, están allí en Capiatá. La profesora Juana Ramona Ayala Dolman es de Ipacaraí. Son hermanos de la familia vinculada a los Menos de San Pedro. Muy bien. Bueno, la profesora Ana Dora de Isamón, ella es de Muyapil, dentro de Paraguay. Todos ellos llevan adelante cursos de guaraní y actividades de promoción cultural en su comunidad. Atrás está la profesora Caterina González de Becas de Iturbe, de Guairá. Está la profesora Papa de Luque, Cacerga. ¿Sí? De este lado está la profesora Saturnina Díaz Molina, ella está en General Resquín, San Pedro. En estos días hubo un festival de que la profesora inició justamente allí, ¿verdad? De este lado acá le voy a presentar primero al profesor, lo voy a presentar allí como regional de Atectí del Norte con el profesor Juan Pepe a la cabeza. Si se pueden preparar. San Pedro, de Atectí del Norte. El profesor Osmar Sigil, él está más lejos, él está al otro lado, Misiones Argentina, en Garupá. Un gran trabajador, él hace viajes increíbles, viene y va. Impresionante la energía que tiene Osmar, ¿sí? El profesor Ángel, que también está, la profesora Patricia, que es una cada función. La profesora Celina está en Uruguay y en Puente Quijá, en el departamento de Misiones. La profesora Pastora, ella está en Carapeguá, en Paraguay. Ahora está Porfirio Ortega, en Paraguay mismo, la ciudad de Paraguay, esa directora. Allá atrás está el profesor Ramón Cáceres, que es pastorero, que está a los sur y claro, también trabaja con nosotros. Al
lado está el profesor Raimundo Cañete, que es de Campo 9, y Raúl Acevedo Diego, también de Aguacil. A ver, por este lado, le dije está el profesor Felipe y el equipo allí Selva, el profesor Eusebio, el equipo que viene de Tomatí, ¿verdad? A la otra parte. Gracias, profesor. Acá está Ramón Ayala, que es de Lira, y Mario Auxiliadora de Itapúa. Más atrás está la profesora Sabina, el hijo, que es el profesor Adrián, y Cecilia, que recién va a ir, el profesor de al lado está el profesor Guillermo Velar, que es el 1 de marzo en Cordillera. El profesor Edilberto, que está acá en Asunción, ¿verdad? A ver un poco, allá atrás está la profesora Liduvina, que es de Natalio, de Itapúa, ¿verdad? Bueno, esto es lo que estamos viendo acá con su familia incluida, ¿verdad? Liduvina Ayala, ¿verdad? Bueno, capaz que por allí... La profesora Zulma. Zulma Mareco, acá está, la profesora Zulma Mareco, que está con Rubén Rosario. ¿Nadie más me olvide? ¿Sí? Bueno, esta que está acá para ver, sabe que es mi esposa, acá está Silva, allá está René, que es nuestro bibliotecario, abogado, está Hernán, ¿sí? Y está Miguelina, que todos son colaboradores nuestros acá en el Ateneo. Y el que está allá en el fondo, a la hora de es un indígena chamacoco del Chaco, que viene a traer siempre sus trabajos artesanales, se llama Rubén, que está acá abajo, el mismo que tiene la artesanía acá. Así es que en nombre de toda esta gente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, vamos a rendirles a ustedes este homenaje. A Teresa, yo le había dicho ya un tiempo atrás que teníamos un reconocimiento especial para ella, y bueno, ahora está en Paraguay y ahora vamos a hacer realidad este reconocimiento. Y quiero pedirle a dos compañeros, voy a buscar a esa gente que está más retirada para que puedan hacerte sentir el calor nuestro, Teresa. Son dos testimonios que queremos entregarte. Le voy a pedir a la profesora Felina primero, y le voy a pedir al profesor Manfeli, de Asamina. Ellos, primeramente, tenemos una distinción que para nosotros es muy importante. Es un diploma mediante el cual nosotros te declaramos miembro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es ya con fecha del año pasado, justamente el 23 de junio del año pasado, cuando te había comentado Teresa de esto. Y quiero pedirle acá a los dos, si pueden acercarse, no sé si Teresa, aquí donde estás, que acá los profesores te van a hacer entrega de ese primer testimonio. Es un primer testimonio que acá los dos te van a hacer llegar, ¿sí? El reconocimiento de Teresa como miembro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Diploma de honor de Zacuá, por el cual se nombra a Teresa Méndez Pay como miembro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, con los derechos que a la membresía corresponden, en mérito a su valiosa labor a favor de la promoción, difusión, jerarquización y fortalecimiento de la lengua y cultura guaraní. Fernando de la Mora, 23 de junio de 2021. Eima Becerra de San Luis y David Leandro Rivera, director general. Muchísimas gracias a Michelle. Perdón, que me escuchen un ratito, acá está el otro. Acá vamos a llamarle a ver un poquitito, profesora Juana Ramona, que es de esta prueba. Vamos a llamarle a la profesora Ramonita. Vení, voy a dejar a la profesora también. Voy a dejar a mi amiga, por la primera vez. Vamos a entregarle este segundo testimonio de reconocimiento. Este es el más grande que tenemos Teresa. Es el galardón máximo que la Ateneo otorga a personas destacadas
Le pusimos un nombre y ese nombre es Amigos Solidarios del Idioma Guaraní. Yo creo que el reconocimiento más lindo que podemos dar. Y para la hija de un gran promotor de guaraní, ella es una gran promotora de guaraní, Teresa Méndez Bay, dice acá, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Amigos Solidarios del Idioma Guaraní. Máxima condecoración otorgada por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. A Teresa Méndez Bay por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Por el guaraní en Jarecola Cupape, a Mombaretere y a Ñandereco. Fernando Lamora, 21 de junio de 2021. Entonces, le voy a pedir acá a las hermanas que son de Itapúa, trabajando allí en la zona, que puedan hacer entrega de ese diploma de honor a amigos solidarios. Muchísimas gracias. Acá hay gente que trabaja el tema de la cultura, de la literatura, Juan Félix es uno de ellos, y tiene acá a un que también quiere entregarle el trabajo de semana liderando. Juan Félix tiene un trabajo fabuloso y también es presidente de la institución que Paraguay se dedica a la investigación de terminología, todo lo que tiene que ver con traducción e interpretación. Entonces, creo que la conferencia es una asuntora, como un recuerdo de él. Muy bien, Teresa. Ahora tenemos a Seremi Lukwel, Tati Potura, Mujer Actual, Mucacoañe, hoy nos hemos enseñado Potura, no sé si se ha ido a esa película de la vida. A Molina de la serie, que está llamando a mi abre y esa película de Molina de mi abre y eso es lo que puede que lo mantengamos estando en Marisco a buscar. De la Tucueremo, ahora estamos a Rollo. Ya hemos analizado mucho trabajo tuyo, entonces por eso yo te entrego este pequeño libro, homenaje para ti también. Felicidades. Eres San Pedro. Justo venía, cuando veníamos en el auto con Uber, nosotros estaba preguntando algo sobre la producción porque ya estoy empezando a investigar para agregar nuevos escritores a la 5ª edición del diccionario, ¿no? Entonces, aquí ya veo, ella me mencionó que hay varias personas que tienen varios libros, así que pueden estar seguros que en la 5ª edición del diccionario se van a agregar varios más escritores guaraní y escritores bilingües y escritores castellanos también, ¿no? Nuestro país es bilingüe y por lo tanto mis trabajos todos reflejan esa cualidad lingüística que tenemos acá. Si ustedes ven las páginas de mis 5 antologías, doble antologías en todos los géneros, tengo obras, por ejemplo, de cuentos o de leyendas, tengo varias cosas en guaraní. Y como quiero que el guaraní se conozca allende Paraguay, más allá de las fronteras, todos van traducidos también al castellano. Porque de esa manera pueden salir y están saliendo a través de mi programa de radio, un programa de radio en la radio de mi hermano y otro en Estados Unidos. Están saliendo a nuestra literatura, nuestra cultura
poesía en guaraní y en mis antologías están. El primer volumen, que es de poesía paraguaya, del día de hoy, el tomo 1 es de autores que escriben mayoritariamente en castellano, pero el tomo 2 es de escritores que escriben mayoritariamente en guaraní. Entonces, de esa manera, poquito a poco, yo soy nada más una hormiga en un grupo de gente que está tratando de hacer, soy parte de ustedes, están tratando de hacer conocer nuestra cultura, y dentro de mi posición, dentro de mi lugar de residencia, que todos saben, o sea, tuvimos que dejar el país por razones no voluntarias. Yo sigo trabajando mientras me dé juego, mientras viva, seguiré promocionando, propagando, haciendo conocer nuestra lengua, cultura, literatura, a través de mis obras, a través de mis programas, y siempre teniendo en cuenta que provengo de un país bilingüe y multicultural. Muchas gracias por esto. No sé si se dan cuenta, pero yo estoy llorando porque soy muy llorona y todo me emociona. Esta semana ha sido una semana muy emotiva para mí, porque desde el jueves presenté los volúmenes, los libros. David ha estado presente en todo, y no solamente eso, fue el primero en subir en YouTube la presentación. El viernes me hicieron miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, y bueno, y hoy el homenaje, creo que el homenaje mayor que he recibido toda la semana. Les agradezco muchísimo, agradezco a David, Sabina, todos ustedes que están aquí acompañándome, y disculpen las lagrimitas, pero yo soy así, muy emotiva, siempre lo he sido, y cada vez que hay una reunión, mi mente va directamente a mi padre. Fue exiliado y vivió más tiempo en el exilio, y murió en el exilio, injustamente, porque su amor más grande ha sido siempre el Paraguay. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Teresa. Puedes explicarte, Teresa. Vamos a continuar las emociones. Teresa dijo el otro día con mucho orgullo, yo soy paraguayo, esta es la bandera para Teresa. Y lo otro que dijo, soy hija de Epifanio Méndez. Recuerdo eso, entonces vale la pena este momento que estamos pasando. Ahora tenemos otro homenaje. Este es un homenaje póstumo que yo creo que Paraguay le debe hasta hoy. Nosotros queremos ser parte de esa población de Paraguay que reconoce el gran valor de este legendario Epifanio Méndez Freitas, el padre de Teresa y de Epifanio acá presente. Y hemos preparado de la misma manera que para Teresa esta máxima condecoración, que es el diploma Amigo Solidario, para un gran impulsor del idioma guaraní con vida, fue el grande, el legendario Epifanio Méndez Freitas. Y queremos pedir en este caso a la expresión más nativa que tiene Paraguay, que es acá Uruguay, indígena Chamacoco, ¿verdad?, que él pueda entregarle este testimonio acá a Epifanio y a la persona de Epifanio, de toda la familia Méndez Freitas, descendientes, hijos de don Epifanio Méndez Freitas. Es el mismo texto de Amigo Solidario del idioma guaraní, forma póstuma para el grande y legendario Epifanio Méndez Freitas. Entonces quiero pedir a Uruguay que le entregue esto acá a Epifanio, por favor, acá a nuestro visitante de Uruguay, si quiere decir unas palabras. Soy muy indígena Chamacocos y el grupo es muy hermoso para los. Muy bien, gracias. Unas palabras, sobre todo una decoración de algo de tu padre, Epifanio, en este homenaje que también es para tu papá. Muchísimas gracias, David Galeano Olivera. Realmente Epifanio Méndez Freitas está presente acá. ¿Por qué?
porque está su música, está su obra, están ustedes que son parte de la comunidad que él tanto defendió desde el exilio. Uno de sus últimos libros se dedicó al idioma guaraní, que no pudo editarse en forma masiva, él hizo una edición casera y es un estudio del idioma guaraní de la parte justamente del significado de las palabras profundas, porque el guaraní, como sabemos, el significado profundo de lo que vale, porque muchas veces se habla sin guaraní de la calle, digamos, pero hay mucha significación en cada frase que se hace. Y él hizo un libro que le llamó Estructura del neocolonialismo en el Paraguay, donde habla cómo los colonizadores utilizaron también el idioma para colonizarnos, por supuesto, como pasa en todo el mundo. Y además nos dejó su música y sus poesías, que recién estábamos escuchando, y alumnos, que son ustedes, porque muchos no lo conocieron, por supuesto, pero lo han seguido por la leyenda casi. Episcopalmente casi se transformó en una leyenda por su ausencia, ¿no? Tantos años perdió el contacto directo de forma física con la patria, pero nunca perdió el contacto espiritual. Siempre donde estaba él, estaba el Paraguay, estando en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina, y por eso era una figura muy difícil de borrar de la historia. Quisieron borrarlo, pero no pudieron. Todavía quieren medio que ignorarlo en algunos sectores, sobre todo políticos. Los políticos paraguayos ni lo quieren mencionar, porque si lo mencionan, lo van a tener que estudiar, o lo van a tener que buscar, o lo van a tener que explicar qué pasó con él, por qué fue tan perseguido, por qué fue al exilio, por qué no lo dejaron nunca volver. Todas esas cosas que quedan sin explicar, pero que en algún momento se va a tener que explicar, porque la historia no se puede ignorar. Así que Epifanio Méndez Freitas está acá con nosotros, y yo en su nombre y el de la familia les agradezco muchísimo este homenaje, que es parte de la reivindicación que ya está comenzando. Me parece que muy pronto se le tiene que hacer una reivindicación nacional, no solamente en el Ateneo de la Lengua Guaraní, como ahora ustedes están dando un ejemplo, pero esto es muy importante para otras instituciones, para el ejército, por ejemplo, para las fuerzas policiales, porque él fue jefe de policía, pues 3 años, y él hizo obras en su tiempo que hasta hoy se conservan como el hospital de la policía, y otras cosas, muchas cosas más. Estuvo en la economía, hizo mucho por los campesinos. Es el último líder campesino del partido de gobierno, que lo tratan de como que no existió, pero es el último líder campesino que tuvo el Paraguay. Popular, le digo, hay muchos líderes de campo, pero del nivel de él, del nivel cultural, intelectual, político, creo que es el último. ¿No? Hay, por lo menos yo no tengo conocimiento de que haya surgido otro en el país. Va a surgir. Tiene que surgir, porque todos los países necesitan líderes, sobre todo líderes populares que defiendan sus intereses, defiendan los intereses de la mayoría. De líderes falsos tenemos muchos. Tuvimos uno que tuvo 35 años, pero un líder falso. Si hubiera sido un líder auténtico, la gente se acordaría bien de él. Pero ustedes saben qué pasa. Muchísimas gracias. Ya me fui al tema, pero no se puede tampoco ignorar la historia. Y vamos a seguir con esta fiesta realmente que es extraordinaria, y les agradecemos la presencia a todos ustedes y que nos hayan invitado. Teresa. Quiero agregar nada más que, según dijo mi hermano en este momento, entiendo que esta es la primera gran reivindicación que hace mi padre, así que les agradezco infinitamente. David y todo el equipo que está aquí presente, y todos los que están ausentes, pero saben y están enterados de este acontecimiento. Esta es una reivindicación para mi padre. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería hacer más corto, pero por lo menos una o dos. Una vez me dijo mi padre,
porque siempre fue una dificultad más que una, ¿no? Pero alguna vez te va a servir en el Paraguay, porque evidentemente la sociedad paraguaya va a reconocer el nombre de Epifanio Méndez Freitas, y de rebote a mí me toca portar su nombre. Es una tremenda responsabilidad, porque yo no tengo las virtudes que tenía él, tampoco no soy músico, no soy poeta, no soy buen político, pero me gusta por supuesto la política porque somos de una familia de luchadores. Y bueno, tenemos muchas experiencias y vamos a ir contando, porque hace falta evidentemente un equipo o un Ateneo que podría ser acá mismo, Ateneo Epifanio Méndez Freitas, para estudiar su obra, sus libros. Hay decenas de libros, literatura, libros de historia, libros de política, de economía, que están hechos por él. Y hace falta gente que lo estudie, porque si no, no se va a poder difundir. No es fácil entenderlo a Epifanio Méndez Freitas sin haber conocido la gestación de su liderazgo, su lucha, las causas de su exilio. Pero en algún momento también en el Paraguay pienso que va a surgir un grupo de estudiosos, que hay demasiado de estudiar, de su obra escrita y de su obra realizada, no solamente como político, como músico, poeta, periodista. Y son tantas las cosas que hay un libro de Teresa que cuenta anécdotas de Epifanio Méndez Freitas. El libro se llama Méndez Freitas en la memoria de su pueblo. Se llama Antología del Recuerdo. Méndez Freitas en la memoria. Ahí está la declaración, la Antología del Recuerdo. Son como 100 y pico de testimonios de gente que sin haberlo conocido muchos y otros de haberlo conocido directamente, pero cuentan cómo influyó, cómo repercutió en cada uno de ellos la figura, el nombre de mi padre. Muchos de ustedes tendrán memoria, sus abuelos, sus tíos les habrán comentado, y esas cosas para el próximo volumen, porque ella siempre está preparando un próximo volumen. El próximo volumen de ese libro también sería interesante ampliarlo, ¿no? Con testimonios de ustedes, de gente que está relacionada con ustedes. Y bueno, no me queda mucho más que decir. En la próxima vamos a continuar, porque creo que vamos a seguir viniendo muy seguido acá al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Muchísimas gracias por la invitación. Y seguimos. Mientras él hablaba, me acordé de algo. Yo tengo un escrito que todavía no se ha publicado de Roma. Él preparó un discurso para un encuentro en Europa que no llegó a tener lugar. Lo tengo en la casa. Lo voy a buscar y se lo voy a mandar a David para que vos lo hagas conocer. Él es un difusor increíble de la literatura paraguaya y de la lengua guaraní en particular a través de su página web. Así que muy conocido David en el ámbito cultural, literario, creo que del mundo entero, porque la vía digital vuela para todos los rincones del mundo. Así que me comprometo en buscar. Primero tengo que buscar y encontrar, pero lo tengo. Yo guardo todo y especialmente la cosa de papá. Ese texto lo tengo porque no recuerdo, porque creo que mi padre quería que lo diga antes de viajar a Europa, que no llegó a viajar. Ese era un texto. ¿Vos tenés ese texto? ¿Vos tenés lo que tendría que haber hecho? Es una conferencia que le pidieron hacer justamente sobre el guaraní, ¿no? Sí. Y por una cuestión política tampoco no la pudo realizar. Alguien lo boicoteó, muchos lo boicotearon a él, porque es el único caso en Latinoamérica de un desterrado Yoa, porque fue desterrado del Paraguay en el 55, en el Uruguay se instaló desde el 73, hasta que el 73 también fue desterrado porque vino la dictadura militar también en Uruguay, y bueno, empezó la colaboración entre las dictaduras de acá y de allá. Se tuvo que ir a la Argentina, desterrado nuevamente en la Argentina,
Se abrió la democracia en el 73, pero se cerró otra vez en el 76 y se tuvo que el tercer destierro, el destierro Yoá a los Estados Unidos. Por eso él editó un periódico que se llamó así, Desterrado Yoá, porque es el único caso, 4 destierros. Fue expulsado del Paraguay, del Uruguay, de la Argentina, y cuando quiso venir al Brasil una vez antes de, creo que fue en el 83, vino al Brasil, el gobierno brasileño le dio la visa correspondiente, pero cuando se empezaron a reunir los amigos de él, empezaron a aparecer ahí en Curitiba, donde se hizo, el gobierno de Stroessner protestó al gobierno brasileño que dijo, no, ahí no lo queremos, a Epifanio Méndez Frei está tan cerca, y el gobierno brasileño le pidió a mi padre que abandone el Brasil también. 4 países, fue perseguido en los 4 países, es una cosa que no se dio nunca con ningún líder político latinoamericano, porque evidentemente le tenían un terror, no sé por qué, tampoco él decía, no sé por qué me temen tanto si yo soy un pacifista. Él estaba en contra de la violencia. Cuando le planteaban hacer algo violento contra Stroessner, él se negaba. No, esto van a morir todos, van a ser todos masacrados, van a sufrir, en vez de el resultado va a ser peor que lo que queremos hacer. Y cuando les quisieron hacer participar de esas guerrillas contra Stroessner, dijeron, no, los van a masacrar, van a morir todos, Stroessner tiene todo el poder, no podés militarmente enfrentarlo. El ejército en algún momento lo va a echar a Stroessner, pero nosotros no podemos, no tenemos la fuerza. Aparte él tenía infiltrados por todos lados, tenía paragüeses, era absurdo, y así pasó. Fueron todos masacrados terriblemente los que intentaron hacer algo así a nivel de como esa guerrilla de 59 y 60. Se cumplió lo que él dijo, ¿no? Al contrario, eso le fortaleció a Stroessner, porque le hizo más duro, le hizo apretar más a la sociedad paraguaya, hizo juzgar más a todo el mundo, no solamente al Partido Colorado. Stroessner jugó al ejército, y entonces lo que él predijo se cumplió, incluso lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es un resultado de todo este proceso. Es un caos económico, político, social, porque no hay instituciones todavía. Estamos lamentablemente en un país en formación institucional. Estamos mejor tal vez en algunos aspectos, nosotros no, pero falta aún mucho trabajo y faltan líderes como Epifanio Méndez Frei, que van a surgir, tienen que surgir, no podemos estar así sin liderazgos reales. Entonces él mismo decía que el periodo posterior a la dictadura iba a ser durísimo, iba a ser complicado, porque no se puede hacer un cambio si no tenés gente preparada para el cambio. Y ahora creo que hay una nueva generación que ya entiende eso y que pienso que nos permite tener esperanzas en que en algún momento el Paraguay tenga una verdadera democracia, ¿no? Tenemos una democracia provisoria, casi endeble, no es un sistema que podemos llamarle realmente, porque si le llamamos a algo que es como un boceto, le llamamos que es la obra, no, esto es un tránsito interesante, pero falta muchísimo, Bueno, vamos a buscarla. Esto parece una campaña política. No estamos en campaña, me decía un periodista, ¿por qué ustedes no se meten en la política acá? Paraguay tiene un apellido que es. Y qué difícil. Tienen que entender que él es periodista y él tiene un programa de radio, así que todos los días habla durante 2 horas. Pero está muy enterado de todo y también, como mi padre, siempre está inspirado y siempre habla bien. Pero yo quería decir algo porque está relacionado con mi padre y estamos hablando de él. Papá siempre decía, y yo lo menciono en todas mis presentaciones del libro, que en la vida hay que agradecer a todos los que nos han hecho algún favor, queriendo o sin querer. La gratitud es un valor muy importante en la vida y siempre fue en el mi padre. Y que por eso, a pesar de que fue el expulsado por razones políticas de varios lugares, hay que dar al César lo que debe al César. Estados Unidos le dio no solamente la bienvenida, pero fue el único país que no lo expulsó, le dio la bienvenida y ahí lo tuvo. Papá tuvo que salir de Estados Unidos por razones de salud, pero
Jimmy Carter le abrió las puertas, le dio la bienvenida y él desde su lugar de presidente, él hizo lo imposible y lo posible por lograr que mi padre y mi hermano, que habían sido desaparecidos, aparecieran con vida. Entonces, gracias a ese gran país que ayudó y siempre cobijó, y donde mi padre publicó en libertad su diario, su librito, Desterrado Yoá. No sé si era Desterrado Yoá o Desterrado Yoá. Así que a través de estas cosas quería incluir la dosis de gratitud que se debe a la gente que lo ayudó para Uruguay inmensamente. Ahí estuvo desde sus primeros días en Uruguay. Al final, razones políticas hicieron que tenga que salir. Se vinieron los militares en Uruguay y tuvo que irse a la Argentina, pero Estados Unidos lo acogió y lo acogió con cariño y con los bebés, digamos, le dio seguro de salud, estuvo bien tratado, cobijado, ayudado en Estados Unidos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La gente que esté por acá, hacemos un encuentro y recordamos a mi padre acá en la televisión. ¿Sí? Le tomamos la palabra. Ahora le pedimos que tomen asiento y en esta segunda parte queremos, por el orden de relación, ya teníamos el compromiso con la doctora Teresa Méndez Fay, a ellos le sumamos hoy a Epifanio. Estamos contentos porque Ray está con nosotros y en esta parte queremos dedicar el otro homenaje. Así como Teresa y mucha gente hacen patria desde distintos lugares y con los recursos que poseen, con las posibilidades y las limitaciones que se pueden dar en distintas circunstancias, también nosotros acá tenemos en nuestro país muestras de ese esfuerzo, primeramente personal, luego familiar. Hoy en día, una de las personas que componen la familia, como así en el caso de ustedes son hijos y recuerdan a su padre, acá la señora Elsa, Elsa Díaz Céspedes, a sus datos, señora, antes que usted llegue, yo le conté la historia, su relación con el padre, con su tío País, así como me decía que era Tataribá. No recordaba a Rubén Darío Céspedes, ella es la sobrina de Rubén Darío Céspedes Tataribá, el autor de las 100 mejores poesías, está en tu libro. ¿Sí? Bueno, entonces la señora Elsa hoy día es la persona responsable con el equipo que la acompaña, me decía que está su hermana, su hija, su familia, de preservar ese gran caudal cultural que su padre, don Ramón Elías, en los viajes que tenía, se encargaba de rescatar muestras, por ejemplo, del arte sacro de la época colonial, que casi de forma exclusiva están en el Museo de la Familia Elías, en el Museo Mitológico. Y lo más importante, de todo para nosotros que estamos dedicados al tema guaraní, y que por eso dejemos de lado esas reflexiones del arte sacro, es lo referente a los famosos mitos que don Ramón Elías se encargó de plasmar en unas imágenes que están en ese precioso museo, que le dio nombre, inclusive el sobrenombre a Capiatá como la ciudad de los mitos. Bueno, entonces, el otro día tuvimos la oportunidad de conversar con ella nos comentaba de ese tremendo esfuerzo, y nosotros decíamos, no puede ser que ella esté acá en forma solitaria, haciendo este gran trabajo, y que no tenga reconocimiento de la gente que en este caso tiene que conocer su historia. Lastimosamente ese sigue siendo un gran problema en la educación en el Paraguay, que a veces lo intrascendente está presente, pero lo trascendente, lo importante, como que queda de lado.
Y es tan interesante, sobre todo también, no solamente para la gente de Capiatá Central, sino que de Paraguay, hablar del museo, que por el caudal que tiene, es tremendamente importante. Entonces, hoy le llamamos a ella y generosamente también nos cedió su tiempo junto con los miembros de su familia para este homenaje que también decidimos hacerle. Y de la misma manera, como en el caso de Teresa, a ella, y en la persona de Teresa y de Epifanio, un homenaje póstumo a el gran legendario, yo decía, Epifanio Méndez Fleitas. Hoy queremos hacer lo mismo con don Ramón Elías. La señora Elsa me contó, lastimosamente por circunstancias, yo diría tan misteriosas de la vida, en un accidente, falleció, 51 años me dijo, joven. Ellos iban viajando a Encarnación, me contaba la señora, a la altura de General Delgado, un accidente, y allí fallece don Ramón Elías en la plenitud de todas sus obras, y ella me decía, a lo mejor no puedo disfrutar. Sin embargo, ese disfrute pues nos toca a nosotros. Lo que él hizo es tremendamente importante y valioso. Así que con estas palabras, yo quiero invitarle a la profesora Mari, también a la profesora, sí, si pueden venir juntas. Ellas son nuestra directora y profesora respectivamente de la regional de Capiatá. Señora, le quiero pedir a su hermana, ¿cómo se llama? Luz Marina y Elba. Si pueden pasar también, por favor. Ustedes queremos que sean parte de este homenaje. Vamos a pedirle en este caso a la profesora Mari Escobar Arguello, junto con nuestra profesora acá, que si quieren ubicarse de este lado, hagan entrega de este diploma Amigo Solidario también a la señora Elsa Céspedes, Elías Céspedes. Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Amigo Solidario del Idioma Guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor Yeshahuan a Elsa Concepción Elías Céspedes por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, Tasore Guaraní, Jareco, Bracupape, Ha Omomarete, Be, Yane Amani, Erecoe. Estaba Fernando de la Mora, Paraguay, Meta, 5 de Azupocón, 2022. Desearle mucha fortaleza a ella, a la familia, para que ese gran proyecto continúe. Y tal otro que queremos pedirle en este caso a nuestra otra homenajeada, señora Elsa. Acá le vamos a pedir a la doctora Teresa Méndez Fay que haga lo propio con el reconocimiento con este diploma para el Museo Mitológico de Ramón Elías, una institución importante en el Paraguay que queremos que se conozca más. Sigo esta parte. El diploma de honor a Museo Mitológico Ramón Elías por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye Tasore Guaraní a Jareco Bracupape. Ha Omobaritere Ñane Abanye Erecoe. Señora Elsa, si quiere decir unas palabras también, por favor. Yo quiero agradecer al Ateneo por el reconocimiento, por la obra que hizo y creó el museo mi papá. Y más agradezco porque vengo en representación de ellos, ya que no están, y que estoy muy orgullosa del trabajo de mis padres para la cultura paraguaya y para la cultura guaraní. Bueno,